quiero invitarlo que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe al libro de los Salmos, capítulo 25, verso 3. Libro de los Salmos, capítulo 25, verso 3. Dice la Biblia de la siguiente manera: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Siéntese, por favor, hermanos. Esta semana yo quiero continuar con este tercer verso de este salmo, hermanos, que está lleno de riqueza en relación a la dirección de Dios. Y por ello le he puesto por tema a este mensaje: los desafíos de esperar la dirección de Dios. Usted sabía que inclusive para seguir la dirección de Dios, hermanos, nos enfrentamos a desafíos, a pros, a contras, a favor, lo que no es a favor. Es algo muy común. ¿Quiénes les ha pasado que de repente van manejando y dicen por ahí: es que si me voy por esta calle hay muchas luces, pero llego más pronto? Y si me voy por aquí, pues llego derecho, pero me tardo más. A mí me ha pasado que de repente alguien me acompaña en el volante y me dice: pastor, váyase por aquí, llega más rápido. Y yo personalmente, hermano, ya me he ido muchas veces por ahí. Y en mi decisión personal, yo prefiero irme por el otro lado. Y le digo: hermano, gracias, le aseguro que en otra ocasión lo haré. Como fue una palabra ambigua y un modismo, pues no lo hago, hermanos, como los abogados, ¿verdad? Porque ya tengo definido cuál es la mejor manera de llegar a donde yo quiero llegar. De la misma manera, cuando se trata de seguir la dirección de Dios, yo me he fijado que es común que los cristianos todos nos enfrentamos a diferentes desafíos. Mire, hay cristianos que cuando se trata de la tolerancia y la paciencia, la tienen más dominada. Y por ende, la dirección de Dios, esperar en paciencia, es algo que se les da, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Sin embargo, he sabido de otros creyentes que son muy desesperados y son más prácticos. Y por esa manera de ser tan práctico, adoptan otra manera de ser dirigidos o llevarse la dirección de Dios. Yo le voy a decir una cosa. En realidad, Dios, que conoce el carácter y la personalidad de cada uno de nosotros, Dios sabe cuál es la mejor manera para nosotros seguir la dirección. Pero a la misma vez, Dios sabe cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas cuando se trata de cómo actuar. En ocasiones me toca corregir, aconsejar y hasta reprender a personas que les han dicho a otros creyentes, lo digo abiertamente, se dice el pecado, no el pecador. Es que alguien me dijo que le tengo que hacer así, porque a esta persona sí le resultó y así es como se tiene que hacer. Y les he dado el consejo: que a otra persona le haya resultado, posiblemente es por las posibilidades, por su carácter, por su persona, pero a usted no le da así, no le favorece eso. Y aparte les he dicho, en la Biblia, en realidad, Dios observa esa parte interna de nosotros y Él a través del Espíritu Santo dirige nuestras vidas de cómo ir hacia ciertos lugares. Cuando se trata de los desafíos, hermanos, para seguir la dirección de Dios, fíjese que existen verdades absolutas que no cambian, que a pesar de que ya están establecido que nuestro carácter es diferente, nuestra personalidad es diferente, hay verdades absolutas en la Biblia que si nosotros las adoptamos al momento de seguir la dirección de Dios, escuche lo que le voy a decir, tienen la garantía celestial, diría alguien por ahí, que le va a ir bien. ¿De veras, pastor? Sí, por eso se llaman verdades absolutas. Y este verso en particular, el verso 3 que acabamos de leer, cuando el salmista, repito, dijo así: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti, ¿qué dice?
será confundido. Él está hablando de una afirmación, de una garantía, que no importa la edad, la cultura, la lengua, la ocasión, la necesidad por la cual estemos enfrentando, él dice, es una garantía que por el hecho, en la actitud de esperar en la dirección de Dios, dice él, dice, no vas a fracasar. Y ante ello, precisamente, yo quiero compartir en esta tarde, hermanos, de cómo es que esos desafíos que se trata de seguir la dirección de Dios, cómo es que también hay verdades absolutas. Y yo le abro mi corazón. Están plasmadas en la Biblia. Y este no es un medicamento, como diría alguien por ahí, ¿verdad? Pues es que yo me tomo esas pastillas y a mí no me hace nada. ¿Qué pasa? Pero aún ahí, en el espíritu, no en el cuerpo, en el espíritu, hay verdades absolutas de la palabra de Dios que si nosotros las seguimos como están escritas, nos dan la garantía que la dirección de Dios nos va a llevar a un bien. Algo que me enfrento mucho cuando converso con las personas que bajo y en ocasiones o me ven en un video o escuchan una prédica, en ocasiones surge esta frase que me dicen, yo tomo lo bueno y desecho lo malo. Cuando escucho esa frase en el contexto, generalmente interpreto que pues no todo lo que se predicó en esa ocasión, pues no todo lo que predicó me aplica, dando a entender que voy a tomar lo que me parece bien y lo que no, pues que se vaya por ahí por otro lado. Yo le voy a decir una cosa, aun cuando hay sermones que ciertamente hay asuntos que no aplican directamente a nosotros, hay otros que sí aplican para todos. Y este es uno de esos sermones que aplican para todos. Seas soltero, seas casado, seas viudo, seas abuelo, como sea tu condición, seas joven, como sea, seas adolescente, seas hombre, seas mujer, aplican. ¿Por qué? Porque son verdades absolutas que a través de la Biblia marcan una ley. Y esa ley no se modifica. Y precisamente este salmo, este verso, son las palabras que usa el salmista para decir, si tú haces esto, dice, no serás confundido. En otras palabras, la dirección que tomes no te va a ir mal, te va a ir bien. Y cuando se escribió este salmo, siguiendo la historia de este salmo, lo voy a conectar con una historia de un episodio, de un evento del mismo salmista, del salmista David, que se encuentra precisamente en primer libro de Samuel, capítulo 23, verso 17. De aquí van a salir estas 4 verdades absolutas, que son desafíos, hermanos, pero que tenemos que atender en nuestra vida y llevarlos a nuestra vida cotidiana cristiana. Voy a leer solo el verso clave, dice 23, 17. Y le dijo, es una conversación entre Jonatán, hijo del rey Saúl, y David, que estaba huyendo. Dice, no temas, le dice Jonatán, pues no te hallará la mano de mi padre Saúl, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Mire, le voy a decir las 4 verdades absolutas que hay en la frase que le dijo Jonatán a David. En primer lugar, le dijo, no temas. ¿Sabía usted que para seguir la dirección de Dios en los desafíos de la fe, una verdad absoluta es que es natural que todos sintamos diferentes grados de temor, de miedo, hermanos? Por eso le dijo, no temas. 2, la segunda verdad absoluta que está en este mismo verso, le dijo, pues no te hallará la mano de mi padre. Algo estaba haciendo David hasta ese punto de su vida, que por más que lo perseguía Saúl, no lo alcanzaba. Escuche lo que le voy a decir. Cuando uno lee la manera estratégica que utilizó el rey Saúl para perseguir a David, ya era para que lo hubiera alcanzado, hermano. Porque él tomó inclusive la decisión de desatender su gobierno, su reino, su fortaleza, su frente, para ir en contra de un hombre llamado David. Sin embargo, hasta ese punto, David estaba haciendo algo que impedía que lo alcanzara. En otras palabras, aplicó métodos, y ahorita vamos a hablar de ello. 3, dice, y tú reinarás
sobre Israel. En otras palabras, lo que le está diciendo es que le está recordando a Saúl, a David, que Dios ya había establecido una palabra. Pero mire lo que le dice, y tú reinarás. Para ese entonces, David ya sabía, porque él trae a la memoria, que ya había sido ungido y que él iba a ocupar el lugar del trono de Israel. Sin embargo, lo que hace Jonatán no le dice nada nuevo. Le reitera lo que él ya sabe. Y 4, dice, y aún Saúl mi padre, ¿qué dice? Así lo sabe. O sea, en otras palabras, Saúl estaba peleando una batalla perdida. ¿Se me va a explicar, verdad, hermanos? Porque le dice, aún mi papá sabe que tú vas a ser el segundo rey. Y aunque te persiga, no te va a alcanzar. Eso habla de una seguridad que le recuerdan a David, que a pesar de que no estaba viéndole bien, la dirección que debía de tomar, él debía de traer en la mente y en el corazón. Mientras yo haga esto, yo me voy a sentar en el trono. No por capricho, no porque me lo merezca, no porque no haya otro, es que Dios me eligió. Por eso cuando fue ungido por el sacerdote, le dijo Jehová al sacerdote, no mires su estatura ni su apariencia, mira su corazón. Aquí hay 4 verdades absolutas, hermanos, que cuando nosotros las aplicamos, como dijo el salmista David, se lo digo de corazón y se lo digo en serio, aplíquelas en la tabla de su corazón. Y cuando esté buscando la dirección de Dios, aunque sean desafíos, usted tiene la garantía, como dijo el salmista David, tengo la garantía de que Dios me va a llevar a lo bueno. 1, ¿cómo es que nosotros debemos de tomar los desafíos de Dios en relación a esperar en la dirección de Dios? La primera verdad absoluta es que como humanos todos padecemos miedo. Mire, hay cosas en la fe que no requieren miedo, que decimos, voy a poner un ejemplo. Nos da gripa. Con fe o sin fe, de todo nos vamos a sanar. Suena gracioso, ¿verdad? Pero hasta cierta medida es natural pensar así. Si oro y le digo a Dios, sáname, y el Señor no me sana, no, así como que, bueno, pues ni modo, 3 días de ley. Pero, ¿qué pasaría si yo le dijera, va al doctor y le dan un diagnóstico médico de algo que aparentemente es incurable, no hay medicamento y todos sus derivados? Es muy natural que cualquier persona sienta miedo. Y una de las verdades absolutas en la dirección de Dios es que Dios sabe, hermanos, que nosotros vamos a sentir miedo. Y le voy a dar unos versos de la palabra de Dios. 1, Dios sabe que nosotros, cuando se trata de seguir la dirección de Dios, nosotros por miedo, escuche, huimos. Dice la Biblia que Adán, cuando pecó, dice que Dios le andaba buscando. Y le dijo, ¿dónde estás, Adán? Esta fue la respuesta de Adán. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Porque cuando no sabemos qué hacer, aunque sabemos que la dirección de Dios nos puede llevar a la bendición, hermanos, es natural sentir miedo. 2, es natural sentir miedo y por miedo, escuche, terminamos desobedeciendo a Dios. Mire lo que dijo el mismo Josué. Le dijo Jehová a Josué, le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y luego le dijo, no temas, no tengas miedo. ¿Sabe por qué le dio esa orden? No era necesario que le dijera a Josué, Josué, ¿tienes miedo? No, porque tienes miedo, te tengo que recordar que no debes de desobedecer. Mire, es como las preguntas que de repente vienen en la vida, ¿verdad? Que alguien le pregunta, ¿tiene frío? Y por vergüenza dice que no, pero si usted le ofrece una chamarra se la pone. A veces el miedo no lo manifestamos, pero terminamos desobedeciendo a Dios. Otra verdad absoluta sobre el miedo es que el miedo nos hace ver las cosas al revés. ¿Sabía usted eso, hermano? Fíjese, dice la Biblia que en una ocasión Jesús, cuando se le apareció a sus discípulos sobre el mar, dice a la Biblia así, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Y cuando Jesús estaba a distancia, ¿sabe qué dijeron estos hombres? Un fantasma. Confundieron a Jesús
con un fantasma. Porque cuando hay miedo, suele suceder que en vez de pensar que Dios está en la barca, pensamos que Dios está en contra de nosotros. Y es un miedo natural. Uno más. Otra verdad absoluta es que cuando sentimos miedo, esto es muy natural. Sentimos que nos hundimos. ¿Se acuerda cuando Pedro le dijo a Jesús, si tú eres Jesús, es que yo vaya de la barca y vaya hacia ti? Pedro empezó a caminar, pero dice la Biblia que miró los fuertes vientos y dice que se hundió. A pesar de que tenía a Jesús, cada paso de fe que estaba dando caminando sobre las aguas, entre más se acercaba se supone que debería de sentir ¿qué? Más seguridad. Pero en vez de sentir más seguridad conforme avanzaba, sintió más miedo. ¿Y sabía usted que ese es un miedo muy natural? Yo he sabido de personas que cuando están haciendo algo, cuando ya faltan 10 minutos, mire, este es para los muchachos, me van a entender. Cuando faltan 10 minutos, curiosamente en el momento de hacer la prueba se te vienen todas las respuestas, ¿verdad? O sea, al principio estás así como que no le entiendo ni papas. Pero ya faltan 10 y surge el milagro del cielo y los últimos 10 minutos sale todo. Porque generalmente los últimos momentos es cuando más la adrenalina se mueve. Pero en ocasiones esa adrenalina se invierte y lejos de verlo, lo cerca que ya estamos para ganar, vemos lo lejos que estamos para acercarnos a la victoria. Por eso es que cuando usted lee en la Biblia, el narrador claramente dijo, y Jesús lo tomó de la mano, lo cual nos habla, haciendo nuestra imaginación, ¿saben dónde estaba Pedro ya literalmente? Enfrente de Jesús. ¿Cómo puede ser posible que cuando estás a distancia, estás caminando por fe, pero cuando ya estás al punto de llegar, porque el miedo tiene esa facultad, tiene la facultad que podemos generar resistencia, pero llega a un punto en donde nos puede vencer. Y esta es una verdad absoluta que David se enfrentó cuando le dijo a Jonatán, no temas. Porque sabía Jonatán que a pesar de que David estaba huyendo, él sabía que como cualquier persona que huye tarde que temprano se iba a cansar. Y cuando le dice, no temas, es porque precisamente, ¿sabía usted que en la Biblia hay más de 365 veces que se registra la palabra no temas, no tengas miedo, no tengas temor? La frase que generalmente está en la Biblia se dice que se encuentra más de 365 veces. Y un escritor por ahí dijo, que está escrita una vez al día para que cada día recordemos que no debemos de temer de lo que venga a nuestras vidas. Pero más allá de ello, cuando leemos este verso, hay un verso en la Biblia que tiene mucho significado y se lo digo con mucho aprecio, hermanos. No entendemos la joya que hay en este verso en el griego, porque lo leemos en el castellano y está muy bonito, pero no está sustentable para nuestras vidas en ocasiones. Y se encuentra precisamente en Juan 14, 27, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, la paz os dejo, dice la versión 60, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En el griego, este verso tiene un regalo. Por eso la Nueva Traducción Viviente dice, les dejo un regalo. Cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos y les dijo, mi paz os dejo, en el griego les estaba diciendo, les voy a obsequiar algo que no les va a costar nada. Que cuando tengan miedo, usted debe de saber que yo les doy este regalo. Por eso en el griego dice, les doy un regalo. Aunado a ello, la misma versión dice que este regalo, cuando dice mi paz os dejo, mi paz os doy, en el griego dice, les dejo un regalo, dice, que está en la mente y en el corazón. ¿Sabía usted que el miedo se siente en la mente y en el corazón, hermanos? Se siente en la mente porque lo razonamos, pero se siente en el corazón porque palpita tanto como literalmente, tanto como nuestras emociones o sentimientos están a todo lo que da. Y Jesús cuando le dice a sus discípulos, les dejo un regalo, y luego les dice, traducido del original al español, les dice, y este regalo va para su mente y su corazón. Lo que Jesús les está diciendo es lo siguiente, un día se van a enfrentar a persecución,
Se van a enfrentar a burlas, a ataques, a momentos de muerte. Se van a enfrentar a desafíos en donde no van a saber hacia dónde dirigirse. Van a tener que tomar la dirección hacia donde debe de ser. Pero ¿saben qué? Cuando su mente sienta miedo, cuando su corazón sienta miedo, les dice, no olviden que este es un regalo que yo les doy. ¿Y cuál fue el regalo? Fíjese lo que dice otra versión, la traducción lengua actual, que está mucho mejor todavía, dice de la siguiente manera. Les doy la paz como un regalo. Y dice, mi propia paz. ¿Sabía usted que los cristianos tenemos la paz de Jesús? Se escucha muy grande esa palabra, hermanos, la verdad. Se escucha muy grande porque por lo general decimos, es que era Jesús, era el Rey, era el Hijo de Dios. Hermano, la misma paz que inundó a Jesús en la cruz del Calvario, en el Getsemaní, que inundó a Jesús cuando estuvo 40 días allá ayunando y orando, cuando enfrentó el despeñadero que lo iban a arrojar como un falso profeta, que se encontró y recordó cuando le dijo a Judas, ve a hacer lo que tengas que hacer. Ese mismo temor natural que cualquier hombre puede sentir que invadió la vida de Jesús, a la misma vez estaba la paz que Él mismo nos ofrece a nosotros. Y eso es algo interesante, hermano. ¿Sabes por qué? Porque el cristiano debe de aprender a saber que la dirección de Dios, a pesar de que se siente miedo, debe de entender que sobreabunda la paz de Dios sobre nosotros. Mira, escucha lo que te voy a decir. No es fácil entrar a una cita médica cuando ya te van a dar los resultados. Los hermanos, mira, a mí me han hablado hermanos literalmente cuando están a punto de entrar a la cita médica donde les van a dar sus resultados y me dicen, pastor, ore por mí. ¿Cuál es la causa? Ya voy a entrar y no sé qué me van a decir. Yo sé que Dios está conmigo, pero tengo miedo. Porque a pesar de que pudiéramos pensar que Dios tiene el control, el miedo existe. Y cuando le dice Jonatán a David, y le dice, no temas. En el lenguaje cristiano de nuestra actualidad, Dios nos recuerda y nos dice, la dirección que estás siguiendo, el desafío es, no temas porque tienes mi paz. La segunda verdad absoluta, cuando le dijo lo siguiente, pues no te hallará la mano de mi padre. ¿Por qué le dijo, pues no te hallará la mano de mi padre? Porque pareciera ser que David estaba haciendo algo que le estaba resultando bien. Y sabe, es cierto, porque históricamente David en ese entonces ya se estaba escondiendo en el desierto, en los bosques, en las montañas. Recuerde que David era un pastor de ovejas, así que conocía muy bien el panorama geográficamente hablando. Y recuerde que Saúl era un rey, él no fue pastor, por tal motivo había esa ventaja a favor de David. Y cuando le dice Jonatán a David, no temas, precisamente, y luego le dice, pues no te hallará la mano de mi padre, es porque David estaba haciendo algo que no lo iba a alcanzar Saúl. ¿Y sabías tú que para seguir la dirección de Dios, los desafíos de la dirección de Dios, sabías tú que hay métodos que tenemos que seguir? Mira, yo a veces me encuentro con personas que dicen, sí, yo me pongo a orar, me pongo a orar. O sea, está bien, ora. Pero sinceramente hay que echarle algo más. Hay gente que, a veces me figura que a veces actuamos como cuando éramos niños, hermanos. ¿Quién padeció alguna vez, o a ver si yo el único traumado, que me voy a confesar aquí? ¿Quién padeció alguna vez que estaba despierto a las 2 de la mañana y escuchaba un ruido y luego se ponía la sábana encima? Bueno, gracias, yo pensé que era el único loco. Y uno asumía que por el hecho de ponerse la sábana encima, uno asumía que todo era todo. Cuando se trata de seguir la dirección de Dios, la oración, lo voy a decir con cautela, no es suficiente. Caray, por eso le dije que lo iba a decir con cautela. Cuando digo no es suficiente, digo que no es lo único que hay que hacer. Hay que hacer algo más. ¿Usted se imagina a David siempre solamente orando? No, señor. Dispénseme y lo voy a corregir si usted dice que sí. Desde el momento que David se estaba escondiendo en las cuevas, en el desierto, en los bosques y los demás lugares, no estaba solamente orando, estaba huyendo literalmente. Y nosotros debemos de saber que en la Biblia, cuando se trata de seguir la dirección de Dios, el salmista expresó la siguiente frase en el Salmo 27:4,
que ahí es donde viene en definición lo que significa esperar la dirección de Dios. Y lo leo de la siguiente manera. Aguarda a Jehová. Y cuando usted lee la Biblia tiene un punto y una coma. No significa punto abajo y luego coma. Se lo aclaro porque a veces le digo a mis hijos, punto y coma. Y luego le pone un puntito y una coma. No, punto y coma es el puntito arriba y el coma abajo. Porque en la ortografía castellano, cuando usted ve el punto y coma, que lo ve en la Biblia, es una definición o una propiedad de que algo de lo que se va a decir a continuación detalla lo que significa la antepalabra. O sea, en otras palabras, palabras más rápidas, cuando dice el salmista, aguarda a Jehová, él está diciendo porque te voy a decir cuál es el método para guardar a Jehová, o sea, para esperar en el Señor. Y dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y luego mire cómo dice, sí. Y luego cómo finaliza diciendo, espera a Jehová. O sea, el mismo salmista vuelve a reiterar que la palabra en definición, esperar o aguardar en Dios significa esforzarse y ¿qué? Y alentarse. ¿En dónde? En el corazón. La versión 2015 dice así, espera en el Señor, esfuérzate. Porque la palabra esfuérzate es una expresión de decir, ¿ya te cansaste? Continúa otro más. Humanamente hablando, ya no puedes. Pero si te quieres esperar en el Señor, tienes que continuar. ¿A quiénes les ha pasado cuando sus hijos de repente dicen por ahí, hermanos? Es que ya voy bien cansado. Y luego usted les empieza a sacar plática. Y cuando menos pensaba ya llegaron al carro. Qué interesante, ¿verdad? Mire, como adultos aplicamos técnicas que sería sano recordarlas para la vida en la fe cristiana, espiritualmente hablando. Cuando tú digas, es que ya no puedo, Señor. Yo entiendo que esta es la dirección correcta, pero ya me cansé, ya no puedo. El Señor te va a sacar plática. Y te va a empezar a recordar lo que Él hizo por ti. Te va a empezar a recordar lo que hizo por otros hombres de la Biblia. Y te va a animar a que sigas caminando. Si la vida cristiana se tratara de que hasta aquí y que se hagan garras, créame, hermano, ya no estaríamos nadie aquí. Pero el esfuerzo en Dios combinado con la oración, que es el centro de mando para comunicarse con el Señor, el esfuerzo, a veces físico, hermano, a veces emocional, a veces sentimental, porque le voy a decir una cosa, también los cristianos nos desgarramos por dentro y tenemos que sonreír, no por hipocresía, sino porque sabemos que Dios tiene el control, aunque no veamos su mano, a veces ahí hay que esforzarnos todavía. Es como cuando, lo hago a manera de analogía, es como cuando estamos comiendo chile jalapeño y porque está ahí nuestro hijo mirándonos, ¿no te vas a enchilar, papá? No, mijo, tráigame otro. Y por dentro, miren, empezamos a sudar, ¿verdad? Porque hay que esforzarnos y hay que dar la intención de que todo va a estar bien. Y cuando le dice Jonatán a David, dice, porque no te alcanzará. Algo está haciendo David, que la dirección que estaba tomando era la correcta. Pero en este mismo salmo dice, y alienta tu corazón. O sea, no dice, no me lo tomé para mal, no dice, ve con el pastor para que te aliente, que no está mal, la consejería es un bálsamo en ocasiones. No está diciendo, háblale a alguien. Esta es la parte de la madurez cristiana, hermanos. Mire, cuando uno no es maduro en el Señor, es muy común que tenemos muchas preguntas y nos acercamos a veces a hermanos maduros, líderes, pastores, para buscar la ayuda. Eso es natural. Pero cuando un cristiano va madurando, uno va entendiendo que la dirección de Dios, aunque no se vea nada, hay que esperar, como dijo Moisés en la carta a los Hebreos, escribe el autor, y dice, porque Moisés caminaba como mirando, ¿a quién dice la Biblia? Al invisible, o sea, no veía nada, pero él lo estaba siguiendo. Como dijo Abraham, dijo el apóstol Pablo, él estaba, ¿qué? Esperanza contra esperanza. Y cuando le dice Jonatán a David, porque no te alcanzará.
Y dice este salmo que la esperar en Dios, seguir la dirección de Dios, es alentar su corazón. Mire, la traducción lengua actual dice de la siguiente manera: ármate de valor. O sea, en otras palabras te dice, tú solito, ármate de valor. No, pastor, estoy bien desinflado, ya no puedo. Y luego me piden que me arme de valor. Es que armarse de valor no es necesariamente que se resolvió el problema. No es necesariamente que ya salió el sol. Armarte de valor es traer una vez más las herramientas que te van a volver a poner en la posición de la dirección de Dios. ¿Y sabes cuáles son esas herramientas? La primera de ellas es tu actitud. Porque no ganamos mucho con orar, con venir a la iglesia. No digo que está mal, lo aclaro. No ganamos mucho con leer si no estamos adoptando un espíritu y una actitud, como le dijo Pablo a Timoteo, porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. En otras palabras le decía a Timoteo, aunque te esté pudiendo lo que te está pasando, en tu interior debes de saber que ahí están las herramientas para poder hacer las cosas mejor. Mira, te voy a decir esto, los mexicanos a nosotros nunca se nos duerme nada, hermanos. Es en serio. ¿Quién ha trabajado con el hermano Alex? Pocas veces yo uso nombres, pero hoy lo voy a usar para bien. ¿Quién ha trabajado con él? Mire, a veces yo ando trabajando con el hermano Alex y le digo, ¿cómo le vamos a hacer, Alex? Mire, no pasa ni 5 segundos, no es broma, no lo estoy alardeando. Así yo. Sí. Digo, no, sí, que traes el barrio bien adentro y nos quedamos tirados. Y me ha sorprendido, hermano, lo digo públicamente, me ha sorprendido que a veces yo me quedo así, ¿cómo le haremos? Porque él por dentro, como naturaleza, en su habilidad, él ya sabe cómo. Y a veces en la fe debemos de entender que sí es cierto, puede haber paredes que nos topen, pero debes de entender que naturalmente, por medio de la palabra de Dios, por medio de la vida en el Señor, por medio del Espíritu Santo, tenemos herramientas para animarnos a nosotros mismos. Tenemos herramientas para levantarnos a nosotros mismos. Por eso le decimos a la gente, cuando no puedas, ¿qué le decimos? Ora, pero también les decimos otras cosas. Mira, ha habido ocasiones que yo le he dicho a hermanos, mira, cuando te agüites andes aplatanado. Les he dicho, háblale a alguien de Cristo. De veras, pero ando bien aplatanado. Sí, pero te vas a dar cuenta cómo se te levanta el espíritu de volada. David estaba haciendo algo que hacía que no lo alcanzara a Saúl. ¿Y sabes qué era? Métodos. Adapta métodos a tu vida cristiana cuando se trate de esperar la dirección de Dios. Disciplínate y dite a ti mismo, como dijo el salmista, ármate de valor a ti mismo y vuelve a hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque cuando lo hacemos, vamos a entender lo siguiente. Que sí es cierto, después de todo el tiempo que hemos estado recorriendo en la fe nunca ha sido casualidad, ni lástima, ni miseria. Es que hemos estado haciendo las cosas bien y lo único que tenemos que hacer es volver a recordar cuáles son esos principios para continuar nuestro caminar en el Señor. Por ende, hermano mío, lo que estés haciendo en la dirección de Dios, vuelve a hacerlo. Mira, a veces en la fe cuando vienen etapas a mi vida, humanamente hablando, que vaya, me generan preocupación, que vaya, me quieren quebrar, se lo confieso humanamente hablando. Yo me acuerdo de muchas áreas de mi vida, de mi juventud. Me acuerdo lo que yo hacía cuando era joven. Y no para acordarme y decir, ay, cuando era joven y bello. ¡No! Lo hago para recordarme que hacía cosas buenas, que en medio de todo lo que estaba viviendo, yo seguía caminando en el Señor. Y me trae a la memoria animarme a mí mismo, armarme de valor a mí mismo. Y por eso le dijo Saúl a David, algo estás haciendo que mi papá no te va a alcanzar. Hay otra tercera verdad absoluta en esta conversación que le dijo. Y le dijo así, y tú reinarás sobre Israel. ¿Sabes? La tercera verdad absoluta es que dentro de nosotros sabemos que eso es cierto. En otras palabras, Jonatán le estaba diciendo a David, ahorita eres mi amigo, pero tú sabes que tú vas a ser el rey.
La verdad, hermanos, ¿a quién le ha pasado alguna vez en la fe que no le está yendo nada bien? Pero si te preguntas en un espejo, hablándole a tu alma, tú bien sabes que vas a salir de esta. Levanta la mano, ¿a quién le ha pasado eso? A todos, ¿verdad, hermanos? Que la vemos bien negra. La vemos bien negra, sin agraviar en raza, ¿verdad? Es una expresión normal. Y decimos, ¿cómo le voy a hacer? Y luego de repente nos hablamos a nosotros mismos y decimos, es que de todos modos yo sé que Dios va a obrar, yo sé que Dios va a responder. ¿Sabías tú que Job, lo tomo muy seguido porque él tiene mucho que aportar a nuestra fe? ¿Sabías tú que Job, a pesar de todo el estado en el que se encontraba, sabías tú que Job sabía que ahí estaba Dios, aunque aparentemente no se veía? Por eso escribió la siguiente frase y dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y luego dijo, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. O sea, Job sabía que aunque Dios no le respondía, aunque sus amigos lo acusaban de pecador, aunque él no era escuchado por Dios momentáneamente hablando, y que él ya estaba en una enfermedad de muerte, y que probablemente ahí iba a morir humanamente hablando, él sabía en su interior que al final del día Dios estaba ahí. Y yo te tengo que recordar a ti, como yo me he recordado muchas veces, que al final del día, sobre los problemas, las necesidades, las aflicciones, las lágrimas, las impotencias, los estados de depresión, los eventos, episodios que vengan a nuestra vida, que de repente nos roban la paz, te tengo que recordar que al final del día sabemos que Dios nos va a dar la victoria. Lo sabes, hermano. Por ende, cuida la dirección de Dios. Cuídala. Aunque tú digas, es que pastor, ya tengo 6 meses, ya tengo 1 año, ya tengo 2 años. Mira, es como ya cuando creces en la fe y pasan varios años, te toca ver tantas cosas. Yo como me acuerdo de amistades, hermanos, que me llegaron a confesar en su tiempo, es que estoy agüitada. ¿Por qué? No, pues que no me caso. ¿Es en serio? Y yo le digo, mira, no salgas con cualquier cosa, por favor, en la confianza de la conversación. Y luego me decían, no, es que en serio hay un punto en la vida en donde ya lo que caiga es bueno. Como dice el canto, yo la vine a buscar y sin ella no me voy. Y me ha tocado ver los 2 episodios del panorama, hermano. Me ha tocado ver personas que 30 y tantos años y hasta agarran uno más jóvenes que ellos o ellas. Y yo digo, órale, valió la pena la espera, ¿verdad? Y me ha tocado ver también otros que en su desesperación sobre la dirección de Dios, lo digo con mucho respeto, pero salen con cualquier cosa. Porque ya estaban desesperados. Ya nomás llegó uno a la iglesia y dijo que era cristiano y ya fue y se entregó el alma y el espíritu. Las cosas buenas cuestan. Pregúntele a mi esposa. Las cosas buenas cuestan. Un día me dijo alguien, tiene una mujer muy sabia. Le dije, yo sé, yo soy el resultado de ello. Supo elegir. Las cosas buenas cuestan. La dirección de Dios, tú debes de saber que a veces se tarda, pero es porque está haciendo algo mejor. Mira, históricamente hablando, todavía no era el tiempo para que Saúl muriera y David se sentara en el trono. Cuando se estudia la historia de la vida combinada de estos 2 hombres, todo apuntaba que David podía tomar ventajas para poder sentarse en el trono. Y tuvo 2 ocasiones. En una ocasión se fue con su amigo y estaba Saúl tendido y dormido. Y mire, le dijo el subordinado a David. Le dijo, tú nomás dime que le corte la cabeza y yo se la corto de volada. ¿Y qué dice la Biblia? Dijo David, aún no. Porque tú debes de saber que esperar en Dios no es a nuestra manera. Es a la manera de Dios. Y cuando tú lees los versos más abajo de ese capítulo, tú te encuentras algo interesante.
El escritor dijo, y Dios hizo dormir a Saúl y a sus hombres. O sea, en otras palabras, te la voy a dejar en claro. El Señor estaba probando a Saúl. Lo estaba probando a ver si él era capaz de tomar ventaja y cambiar el destino a su manera o esperar la dirección de Dios a su manera. ¿Te has puesto a pensar que en ocasiones la dirección de Dios hay etapas en donde son pruebas para ver si las aguantamos, hermano? Y dijo alguien por ahí, Señor, sí, pero no te mandes, ¿verdad? No te mandes, Señor. Pareciera ser que Dios se tarda, pero Dios no se está tardando. Dios está ocupando el tiempo para sacar nuestro carácter, para aumentar nuestra fe, para que confiemos más en Él, para que creamos más en Él, para que al final del día entendamos que la fe cristiana no es sobre oraciones contestadas, la fe cristiana es sobre la mano de la gracia de Dios en nuestras vidas. Si se tratara de oraciones contestadas, yo sería el primero en huir de este lugar, porque tengo infinidad de peticiones que no se me han contestado. Pero nuestra fe no se basa en lo que Dios responde, se basa en el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y si Él dice espera, estás en la decisión correcta, la dirección correcta. Espera el tiempo de Dios, porque le dijo Jonatán a David, tú bien sabes que Dios está contigo. Y la cuarta verdad absoluta que hay en este verso sobre la misma conversación, fíjese lo que le dijo, y aún mi padre Saúl así lo sabe. O sea que primero le dice, tú bien sabes que Dios está contigo, y luego finaliza diciéndole en este verso, dice, porque tú sabes que mi padre sabe que Dios está contigo. ¿Te has puesto a pensar que Satanás sabe que si nosotros esperamos el tiempo de Dios en la dirección de Dios, ¿te has puesto a pensar que Satanás sabe que la vamos a hacer? ¿Sí te has puesto a pensar en eso? No, es que es en serio. Es en serio lo que te estoy diciendo. Si tú dices, no, en peligro y el diablo ni crea que la voy a hacer. Hermano mío, cuando lees la vida de los hombres de Dios en la Biblia, tú te das cuenta de algo interesante. Que Satanás siempre actuó creyendo que si no actuaba en ese momento, eso no es extraño, pero a veces Satanás tiene más fe que nosotros. ¿Sabes por qué? Porque si no, no nos atacara como nos ataca. Si dijera, no, este no la va a librar, ni para qué pierdo mi tiempo en él. Pero porque sabe que nosotros sabemos y que Dios sabe que Dios nos va a dar la victoria, por eso nos ataca. Saúl intentaba pescar la vida de David a sabiendas de que Dios lo iba a hacer rey. Satanás busca tergiversar tu dirección de Dios, porque sabe que la vas a hacer, hermano mío. Si me estoy dando a explicar, hermano, me estás entendiendo. Perdón que use esa palabra, que no suelo utilizarla, pero es que lo tienes que entender. Lo tienes que entender, perdón que lo repita otra vez, lo tienes que entender. Como Satanás sabe que la vas a hacer, que tu fe aumentará, que Dios te prosperará, que Dios te dará la victoria, que Dios te va a usar, que Dios va a hacer un milagro. Por eso te ataca y te persigue y hará lo imposible para tergiversar tu relación con Dios. Esa es la ventaja que nosotros tenemos. Por eso le decía, trayendo a la memoria esa preciosa historia, ese precioso libro clásico histórico de Sancho Panza y Don Quijote de la Mancha. En una ocasión le decía a aquel hombre, Señor, la gente habla de nosotros. Es que cuando yo aprendí ese libro, me lo enseñaron en el castellano, la maestra era muy buena dramática y por eso lo tengo tan recordado. Y le decía a Don Quijote, no te preocupes, si los perros ladran es porque estamos avanzando. ¿Sabes? Si Satanás te está atacando, es porque sabe que estás avanzando. Si Satanás te está atacando, es porque sabe que la vas a lograr. Y por eso decía el salmista David, los que esperan en ti, decía, no serán confundidos. Porque es una verdad absoluta. En otras palabras, hermano mío, Dios está contigo. Sigue en esa dirección y no te desanimes.
Si tú estás criando a tus hijos, cierro el mensaje, ven hija, acompáñame. Si tú estás criando a tus hijos en la dirección de Dios, sigue en esa dirección y no te desanimes. Si tú estás trabajando, ya sea emocional, espiritual, físicamente, sobre un plan, sobre un proyecto, no te desanimes, sigue en esa dirección. Si tú estás caminando sobre un cambio en tu vida a favor para una mejor comunión con Dios, sigue en esa dirección, no te desanimes, porque tú sabes que Dios va a cumplir su palabra. Pero el problema a veces en la fe es muy claro. No nos gustan los maratones. Nos gustan las carreras cortas. Nos gusta llegar rápido. La fe no es una carrera, la fe es un maratón. En donde el que resiste, como dijo el apóstol Santiago, recordándole a la iglesia de Jerusalén, el que persevere hasta el final, ese será salvo. En un contexto de que es una comunión con Dios continua la que se vive en la fe. Te ha invadido el desánimo. Sientes miedo. Ya te conformaste. ¿Para qué? Y a veces Satanás juega con nuestra mente. Es que la fe cristiana se trata de escalar, de avanzar. Y te tienes que proponer metas. Por eso le decía Jonatán a David: no temas. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Tú sabes que vas a ser rey. Y tú sabes que mi padre no va a poder contigo. 4 verdades absolutas que están cargadas de fe, hermano. Están cargadas de ánimo. Que cuando vienen esas etapas de la vida, es como si nos recordara a Dios a nosotros mismos. Tú todavía no ves nada, pero yo ya lo vi. Tú todavía no ves, pero yo ya tengo para ti esto. Haciendo alusión a los regalos de ahora en Navidad, ¿verdad? ¿Quiénes han sentido esa presión de los hijos? Primero, no vas a poner pinito, ¿no? Les pone el pino, ¿verdad? Y no va a haber regalo. Y no, ni un triste regalo ahí, ¿verdad? Nomás deudas civiles, ¿verdad? Si los podemos echar en una cajita, a ver quién se lo lleva y lo paga del pasado. Ellos saben. ¿Sabías tú que tus hijos tienen más fe que nosotros? Ellos saben que van a recibir algo. O sea, nosotros no sabemos cómo le vamos a hacer, pero ellos saben. Ahí juegan la parte. Es que no me van a regalar nada. Juegan la parte. Pero ellos tienen tanta fe que ahí va a aparecer un regalo el 24 en la noche. Tal vez ni envuelto, ¿verdad? Pero ahí va a aparecer. Ellos ya saben. Así es la fe. Dios sabe que lo vas a lograr. ¿Sí crees a lo que te estoy diciendo? Es que usted no está en mis zapatos, pastor. No. Pero los dos conocemos a Dios. Escúchame. Él sabe que lo vas a lograr. Él sabe. Él sabe que la victoria es tuya. Y no solo él. El diablo sabe que la victoria es tuya. El diablo sabe que está derrotado. El diablo sabe que no puede interferir en los planes de Dios. Que cuando Dios abre una puerta, él no la puede cerrar. Y cuando Dios la cierra, él no la puede abrir. Él lo sabe. Recuérdalo. Sigue la dirección de Dios. Son desafíos. Porque un desafío es algo que nos compromete, que nos hace sudar. Es algo que nos hace match, que nos hace confrontarnos con nuestros límites. Él sabe que esto es un desafío. Si se tratara de buscar $10, hasta te los puedes encontrar ahí en un pantalón, en una camisa. Pero tal vez es un desafío
más dinero lo que tú necesitas. Tal vez una gripa la toleran, pero una enfermedad los ha invadido. No es lo mismo esperar en Dios 3 días que 3 meses. Nunca va a ser lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo tener que pagar un bill a tener que pagarlos todos. Ahí está el desafío. Pero ahí es en donde Dios te dice: esta es la dirección. Espera. Haz lo que estás haciendo. En esta tarde yo le quiero recordar a usted: no te canses. ¿Quieres llorar? Llora. Bien. Tienes derecho a llorar. ¿Tienes miedo? Ten miedo. Díselo a Él: tengo miedo, Señor. No sé qué voy a hacer. No sé cómo le voy a hacer. Díselo. ¿Tú piensas que el Señor va a decir: ay, mira? No. Dice la carta a los Hebreos: tenemos un sumo sacerdote el cual nos entiende todas nuestras debilidades. Pero después de que llores, después de que te lamentes, después de que te frustres, dile estas palabras: pero yo sé que me vas a sacar de esta. Dile al diablo: tú sabes que voy a salir de esta. Y sigue tu camino en Dios. Síguelo. Póngase de pie en esta tarde.